En el suroeste de China se esconde un antiguo camino construido hace siglos para facilitar el comercio. La ruta comienza en Chengdu, Sichuan, y recorre la provincia de Yunnan, Myanmar, la India y Pakistán hasta Asia Central. En el territorio chino se divide en 3 rutas que se cruzan en Dali, y la vía principal tiene 6.000 kilómetros de longitud. En la antigüedad, era una de las rutas comerciales y culturales más importantes entre China y el resto de Asia. Su nombre es la Ruta de la Seda del Suroeste. La prefectura autónoma de la etnia Bai de Dali está en el suroeste de la provincia de Yunnan. Tiene una altitud media sobre el nivel del mar de 2.000 metros y es famosa por el bonito paisaje formado por la montaña Changshan y el lago Arghai. Tiene una larga historia y es uno de los lugares de origen más tempranos de la cultura de Yunnan. La Ruta de la Seda del Suroeste era una de las primeras vías entre China y el extranjero y era uno de los principales medios de intercambio cultural entre el suroeste de China y el sudeste asiático. Aquí confluían 3 caminos de la Ruta de la Seda del Suroeste. Por eso Dali era conocido como Cruce de Caminos Cultural de Asia. La etnia Bai cultiva arroz en las explanadas entre la montaña Changshan y el lago Arghai. Por eso los fideos de arroz son uno de los platos de Yunnan más populares. El pescado del lago Arghai también es muy común entre las familias de este lugar debido a su buen sabor. Estos son solo algunos de los famosos manjares de Yunnan. La provincia de Yunnan siempre ha sido un cruce de caminos. Hace siglos era la Ruta de la Seda del Suroeste la que cruzaba estas tierras. Después de décadas olvidada, Yunnan ha recobrado importancia gracias a la iniciativa de la Franja y la Ruta. La gente de Yunnan dice que cada piedra y cada camino tienen una historia. La historia de la Ruta de la Seda hay que empezar a contarla en Dali, y la historia de Dali hay que empezar a contarla en Suzhou. Soy Álvaro, acompáñenme. Suzhou está entre la montaña Changshan y el lago Arghai, y era una de las paradas importantes de la Ruta de la Seda del Suroeste. Gracias a la prosperidad traída por la Ruta de la Seda, Suzhou se convirtió en un lugar muy rico. En el siglo XVII, unos ingeniosos habitantes de Suzhou aprovecharon las oportunidades de negocio que la ruta ofrecía, acumularon una gran cantidad de dinero y formaron la famosa Cámara de Comerciantes de Suzhou. Al llegar a Suzhou vemos cómo sus habitantes siguen haciendo negocios en las antiguas casas. En muchos puestos se vende pava, que es una de las comidas tradicionales de Suzhou. Viendo el bullicio en este lugar, es fácil imaginar estas mismas calles repletas de comerciantes hace unos siglos. La gente de Suzhou que ganó dinero gracias a la Ruta de la Seda construía mansiones repletas de características culturales de la etnia Bai. Todas las casas que se conservan están consideradas obras de arte. Los ancianos del lugar dicen que en toda la provincia de Yunnan quedan pocos lugares con tantas casas tan bien conservadas como en este pueblo. Uno de los casos más claros de comerciante exitoso lo tenemos en Yan Zizhen, que gracias a la fortuna acumulada con el negocio del té, construyó esta mansión de la familia Yan, una de las construcciones más bonitas de Suzhou. Me encuentro en la puerta principal. Vamos a ver cómo es por dentro. Esta mansión está en el centro de Suzhou. Se construyó en el año 1907 y tiene una superficie de 2.500 metros cuadrados. Esta mansión está formada por 5 patios. Siguiendo el estilo tradicional de la etnia Bai, el primer patio que encontramos tiene una pared lisa y el resto de los laterales están formados por una balconada de 2 pisos. En esta parte se cultivan plantas y flores. Aunque deteriorada por el paso del tiempo, es fácil imaginar lo lujoso de esta mansión al apreciar la exquisita caligrafía china en la pared. Detrás, la balconada de madera de 2 pisos forma un patio completo. Cada puerta lateral del patio tiene una placa con una inscripción diferente. El segundo patio está rodeado de 4 patios interiores. Caminando por la balconada, se puede llegar a cualquier lugar de la mansión. La decoración y los muebles del interior también son muy valiosos.
Cada mueble está considerado una obra de arte en sí mismo y representan la riqueza de su dueño. Este hombre se llama Chang Shen y es el antiguo responsable de este museo, lugar que conoce a fondo. Hoy nos va a acompañar en la visita y a explicarnos la historia del dueño original de esta mansión, Yan Zizhen. 叶子珍本来姓杨，他父亲过世以后，就随母亲改嫁到姓叶家，才姓叶。他来到叶家以后呢，非常喜欢做生意，就让母亲回到舅舅家借了点钱，就买了2匹毛驴，就开始做生意了。生意有所发展以后，把毛驴换成2匹骡子和马，越来越发展以后，他继父发现他有做生意的才能，就让他回来 打理永兴墙这个商号。叶子珍在经营永兴墙这个过程当中，生意做到了四川，在四川呢认识了一个江西的巨商叫彭永昌，他们谈生意谈得非常投机。后来呢，就彭永昌和叶子珍、杨洪春他们3个人共同建立了一个商号。老师，这个商号叫什么名字？永昌墙。 经营永昌墙整个过程当中呢，因为处在战争年代，这个杨洪春和彭永昌先后退出了这个商号，最后呢，就是叶子珍一个人扛着这个商号这面旗帜，把这个商号生意做得越来越大，发展得非常好。叶子珍呢，一个人经营起了这个商号以后呢，确立了一个思想，就是免销川丝，跌销洋布。 川椒爹茶，这个爹茶是什么？这个爹茶就是我们云南的茶。在确立了3大经营思想以后呢，就通过马帮，在云南丝绸之路上，把我们国内的东西运出去，又把国外的东西运过来，这样交替的，这样巡回的做生意，总体生意发展得非常非常好。那个时候呢，他的分号已经到70个人。 Gracias a las ventajas que ofrecía la ruta, en 30 años la empresa de Yan Zizhen acumuló un capital equivalente en la actualidad a 5.000 millones de yuanes, casi 800 millones de dólares. En esas condiciones fue cuando comenzó la leyenda del tuocha de Xiaquan, un tipo de té comprimido creado por Yan Zizhen. Xiaquan se encuentra en el corredor entre la montaña Changshan y el lago Arhai. Siempre fue la ciudad más importante al sur de los reinos de esta zona. Debido a las fuertes corrientes de aire, también es conocida como la ciudad del viento. Desde el siglo VII confluían aquí la ruta de la seda y la ruta del té. Por ello, era considerada como una ciudad estratégica en ambas rutas comerciales. Tali es uno de los lugares de origen del té e históricamente también ha sido el centro de la cultura del té. Fue uno de los primeros lugares de Yunnan en cultivarlo y explotarlo. Durante el siglo XIX era el centro más grande del comercio del té del suroeste, además de ser un lugar de procesamiento de hojas de té. El té era transportado desde Pu'er, Xishuangbanna, Linchang y Baoshan, que eran las zonas de cultivo, hasta Xiaquan. Allí era procesado para conseguir el producto final. Después, el té era transportado por la ruta de la seda del suroeste hasta Sichuan. En 1908, Yan Zizhen trasladó el cuartel general de su negocio a Xiaquan. Gracias a la ruta de la seda del suroeste, el tuocha de su invención se extendió por todo Sichuan y el sudeste asiático. Nos encontramos en la base de la empresa que fundó para explorar la historia de Yan Zizhen y el tuocha de Xiaquan. 112 años de historia, 112 años de artesanía. Es el eslogan de este anuncio emitido en la televisión nacional en el año 2014. En él se ve a un hombre que usa la forma más tradicional de prensado de tuocha. Esta técnica es la más importante en el proceso de elaboración. Este trabajador se llama Li Jiaxing y se incorporó a esta empresa en el año 1980. Lleva 37 años dedicado al prensado de tuocha. Ahora tiene 57 años y, según sus palabras, ha consagrado su juventud al tuocha.
哎，您好，你好，您是李师傅是吧？是啊，啊，很高兴认识你，可以参观一下吗？可以啊。你是怎么进去这个工厂？我是1980年进的工厂，我是顶替我父亲进来的。那你一天工作几个小时？我工作6、7个小时，那一天能做多少个？一天能做3000个。那这个手套为什么要穿？那为了保护手，要不然手太烫了。我给你看一下我的手啊，就是经常在这里做茶，然后做了它就很硬。哎，对，就做起这些老茧，那指纹都没有了。Para comprender mejor el proceso de elaboración del tuocha, el maestro Li nos hizo una demostración en el patio. Este proceso no es muy complicado. La base del tuocha es el té de Yunnan. Existen varios pasos: selección, pesaje, cocción, prensado, moldeado y secado. Esta técnica es representativa de la artesanía tradicional de varias minorías étnicas de China. El moldeado es la técnica clave de este proceso. Anteriormente se usaba un banco de madera como palanca. Después se colocaba el tuocha sobre la tabla para secarlo y completar el proceso. Desde principios del siglo XX, a la gente de este lugar le gusta beber este tipo de té redondo. Sin embargo, en aquella época, este tipo de té presentaba algunas desventajas a la hora de transportarlo. Una es el enorme espacio que ocupa. Dos, es que al atravesar valles estrechos, los caballos podían chocar y estropear las hojas. Y el tercer problema era la humedad y la lluvia, tan comunes en Yunnan, que podían estropear las hojas del té. El inteligente Yan Zizhen encontró una solución a este problema. Usando este banco y el peso de una persona, podía reducir el tamaño del té y además añadir un espacio cóncavo que añadía resistencia a la presión y dejaba que el aire corriese para evitar el moho. Después de la demostración de la elaboración del tuocha, el maestro Li me invita a probar el té elaborado por él mismo. En la época más próspera de la casa Yongchangxiang, el tuocha se encontraba por todas las teterías de Sichuan. Era apreciado por su buena calidad y por mantener el sabor durante más tiempo en la taza. Se decía que el sabor permanecía después de rellenar la taza con agua en 3 ocasiones, mientras que los otros tés solo soportaban 2 veces. Por ello, el tuocha de Xiaguan logró una excelente reputación en Sichuan. 来，品尝我们下关沱茶。好的。哎，请闻一下，哎，然后再喝。师傅，这个茶是不是有个很特别的味道？是啊，这个就是下关的标志了。那这个眼味是怎么做出来的？这个因为是用那个日晒，风大，然后再发酵个2到3年啊，然后才有这个下关的味道，独特的很味道了。其他地方没有。很好喝。Ya hace 2000 años resonaban en estos caminos los cencerros de los caballos que recorrían la ruta de la seda. Estos animales no solo llevaban té, sino también sedas y telas. Desde el siglo XVII, una de las mercancías más cotizadas era el teñido de la etnia Bai. Ahora vamos a ir a Zhoucheng, un pueblo famoso por esta técnica, para ver cómo se fabrican estas bonitas telas. Zhoucheng se encuentra al norte del lago Arhai y está al pie de la montaña Changshan. El teñido se ha transmitido durante 1000 años en Tali, que es uno de los hogares de la etnia Bai. Entre los numerosos pueblos de la zona, Zhoucheng es el más famoso por su teñido. En su época más próspera, cada familia se dedicaba al teñido y tenía su propia tinaja. Se dice que todos los habitantes de Zhoucheng descienden de artesanos del teñido. Hoy hemos venido al taller de la familia Tuan, cuya dueña, Tuan Yingkai, es heredera de este patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Yunnan. La señora Tuan me acompaña a visitar la colección y conocer el taller y el encanto de esta técnica de teñido.
El teñido es una de las artesanías textiles más antiguas de China, con más de 1500 años de historia. Las telas y ropas eran transportadas a Myanmar, la India y los países del sudeste asiático a través de la ruta de la seda del suroeste. En esa época, estos artículos de lujo eran un símbolo de nobleza y estatus social. En los siglos VII y VIII, este teñido era la moda entre la aristocracia. El proceso artesanal no es demasiado complicado. El cosido y atado es el paso más importante. Los diferentes diseños tienen diferentes formas de cosido. Después de este paso, queda una tela llena de nudos. El siguiente paso es el teñido, que en Zhouzheng se realiza con Panlan Gen, una hierba medicinal china. Diferentes tonos requieren sumergir la tela un número diferente de veces. Después hay que descoser los nudos. Por último, hay que aclararla y colgarla en la caña de bambú para secar. Así se completa una obra de artesanía de la etnia Bai. Ya hemos visto toda la teoría, ahora ha llegado el momento de la práctica. Voy a intentar hacer mi propio paño. Taye, ¿ni qué教我吗？可以啊。好，那第一步骤是什么？第一步骤，你看我们一张白布，我们一对折，这样。对，然后我们从中间这里拉起来。好，可以了，我们就开始把线。要累要有累啊。没有力气，然后我们就下面拔节小花花，一吹、两吹、三吹，然后你看这个套进去，它就少不了了。啊，这个没做的好。大姐，这个差不多了是吧？我看一下。好，做得非常好，我们去染了。好。Ha llegado el momento del siguiente paso, el teñido, que espero que sea más fácil que este. ¿Esto es Panlan Gen? 对。这么快就变蓝了是吧？还没有，还有好多次的。好了。好，我们去清洗它啊。Bueno, muy bonito. Especialmente para ser el primero. Precioso. La gente de Zhouzheng hace este trabajo artesano en los patios de sus casas, sin prisa y prestando atención a cada detalle, justo como hacían sus antepasados hace siglos. Estos artesanos no tenían sus propias caravanas como los ricos comerciantes de Xizhou. Si querían comerciar con sus telas fabricadas con tanto esmero, necesitaban contratar alguna caravana de otros lugares. En esencia, la ruta de la seda era una ruta de caravanas. Desde el siglo XIV se usaban caballos y mulas para transportar grandes cantidades de mercancías. Los hombres viajaban en grupo y armados para protegerse de los bandidos de las montañas. Además, los acompañaban profesionales como veterinarios o herreros. Estas caravanas eran conocidas como mapang. Las mapang de la etnia Hui de Weishan eran de las más importantes. En Yunnan se dice que las mapang de la etnia Hui llegaban a todos los rincones del mundo. Todavía en los años 40 del siglo XX, cada uno de los 18 pueblos Hui de esta zona contaba con sus propias mapang. En total, más de 5.000 caballos y más de 1.000 personas viajaban en estas caravanas. Las mapang se convirtieron en la actividad económica más importante de esta zona. Ahora mismo me encuentro en la puerta de la ciudad antigua de Weishan. Como no sufrió ningún desastre importante a lo largo de la historia, esta ciudad mantiene el aspecto que tenía hace siglos. Vamos a bajar y descubrir qué secretos esconde esta ciudad estratégica de la Ruta de la Seda. La ciudad antigua de Weishan fue fundada en el año 1390 y mantiene el estilo arquitectónico de aquella época. Las tiendas, los talleres y las calles
conservan su antiguo aspecto. Al llegar a Weishan, lo primero que llama la atención son las tejas de las casas, la talla de madera de las puertas, los carteles de letras doradas y los caminos de piedra. Al caminar por esta larga calle, tenemos la sensación de volver atrás en el tiempo. Weishan era uno de los puntos clave de la ruta de la seda del suroeste. Esa época ya quedó atrás y ha podido mantener su estilo de vida original ajeno al paso del tiempo. Los dueños de las tiendas, sentados en las sillas de paja, fuman sin preocuparse demasiado por el negocio. Los ancianos pasan el tiempo sentados viendo pasar el tiempo, mirando a la gente caminar por la calle. Aquí el ritmo de vida es muy lento. Incluso los perros y gatos parecen contagiados de la tranquilidad de este lugar. Por la calle vemos pasar a estudiantes, ancianos y visitantes. Todos vienen y van cruzando la puerta. El tiempo parece haberse detenido en este lugar. La etnia Hui es una de las primeras pobladoras de Weishan y llegaron a este lugar en el siglo XIII. Aquellos hombres vinieron de muy lejos siguiendo a Kublai Khan en sus guerras. Los Hui tienen la costumbre de establecerse alrededor de una mezquita, que es la construcción simbólica en este pueblo. Cuando hablamos de las Mabang de Weishan, es inevitable hablar de uno de los personajes más importantes del pueblo de Tonglienhua, el líder de la Mabang, Ma Ruji. Nacido en 1879 en una familia musulmana, ya desde pequeño estudió los clásicos chinos, mostrando una gran inteligencia. Ya de adulto, poseía más de 100 caballos y empleaba a más de 40 personas. Su caravana recorría todo el sudeste asiático vendiendo seda, té, azúcar y sésamo. Hoy hemos venido a su lugar natal, el pueblo de Tonglienhua, donde nos espera su nieta, Ma Xuanyan, para conocer mejor su historia. La mansión de la familia Ma es la construcción mejor conservada y más lujosa de Tonglienhua y es la antigua residencia de Ma Ruji. Gracias a su fortuna acumulada durante años, hizo construir esta casa en 1941. La casa tiene 3 patios estructurados de una forma ingeniosa. Los patios están decorados con bonitos trabajos de escultura y cada uno tiene sus propias características. La casa es una de las obras más destacadas de la arquitectura de la etnia Hui. 角楼它是当时回民大富人家财富的一个象征，也是起到保护村落的作用。你看，这个角楼它总共有4层，站在楼顶，它能够把全村尽收眼底。我们不妨到上面去一下。好吧，去看看。好。 Subiendo por las estrechas y viejas escaleras llegamos al balcón. Mirando a lo lejos podemos divisar todo el pueblo, que mantiene su antiguo aspecto, con las sencillas casas características de la etnia Hui. Al noroeste de la puerta principal de la mansión están los establos. Esto también es un rasgo de las casas de las familias relacionadas con las Mabang. En todos los muros de la torre hay aspilleras, que son agujeros desde los que disparar armas de fuego. En situaciones de peligro, los guardas podían reaccionar rápidamente ante los agresores. Ha llegado la hora de comer y la amable Ma Xuanyan nos invita a probar la comida típica de las Mabang. 这个是我们的铜锅饭，这个是锅锅菜。当年港马人就是吃这些东西。您看这个锅嘛，它也是有年头了。 它是当时港马人用过的老锅，然后这个锅锅菜，现在水已经烧开了。当时港马人一般他们煮菜是不炼油的。为什么不能放油？因为假如说放油的话嘛，油的香味散发，它会引来山间的野兽。所以您看嘛，当时他们就是用白水煮菜，所以当时港马人说明他们生活是非常艰辛的。
像这个锅盖嘛，铜锣锅盖，当时也可以用它盛饭，因为赶马人在路上嘛，要带一些东西，那比较麻烦，所以就能省就省。有一点辣，有点辣，但是好吃。Después de dejar atrás el pueblo de etnia Hui, nos dirigimos al final de nuestro viaje. Se trata del pueblo de Nuodong, la última parada de la ruta Yongchang antes de dejar Tali. En este lugar hay un pozo de salmuera con más de 1000 años de historia. Durante generaciones, la gente de este lugar se ha ganado la vida gracias a la sal que vendían en la ruta de la seda. Por ello, este lugar fue el centro económico del sur de Yunnan durante siglos. Nuodong es un pueblo de la etnia Bai que tiene más de 1000 años de historia y está en el distrito de Yunlong. Nuodong significa ladera del tigre en el idioma de la etnia Bai. Aquí viven unas 1200 personas y la mayoría viven en la ladera de la montaña, donde las casas se distribuyen de forma escalonada. Este pueblo mantiene la tranquilidad del pasado. Cada madrugada, Lao Yang empieza a hervir la salmuera. Esta rudimentaria técnica solo necesita un fogón, una olla de metal en la que echar la salmuera y esperar a que se evapore. La sal producida con esta técnica tiene un grano relativamente grande, pero la gente de Nuodong cree que es la única forma de obtener la sal más pura. Unas horas más tarde, el hijo de Lao Yang pone la sal en el molde con el nombre del pueblo y la deja secar, completando así todo el proceso. Lao Yang nos invita a entrar en su casa para ver los jamones que produce. El jamón de Nuodong tiene relación con la buena calidad de la sal de este lugar y ambos tienen una historia muy larga. Este jamón es muy famoso debido a que Nuodong reúne dos condiciones especiales para curar jamones. Una es la alta concentración de potasio de la sal local, que proporciona un sabor único, y la atmósfera de Nuodong, donde en invierno no hace mucho frío y en verano no hace mucho calor. Así, el jamón puede curarse durante un largo tiempo. El jamón crudo necesita haber pasado 3 años colgado para poder ser consumido. Hace unos años, el popular programa Un bocado de China emitió un reportaje de unos minutos sobre este jamón. Por eso alcanzó una gran fama. Se dice que los hombres de las caravanas llevaban un poco de jamón para cada travesía. En el camino, cansados y llenos de nostalgia, cortaban un poco de jamón para preparar sopa, bebían un poco de licor y se iban a dormir. Al día siguiente, continuaban su viaje. Debido a su localización en las montañas, a veces en los zigzagueantes caminos se pueden ver las siluetas de los caballos. Ya no van cargadas de té, sal, seda o jade, sino de maletas de turistas o materiales de construcción. Estas caravanas ya no tienen las dimensiones de antes. Ahora solo se ve un hombre llevando 2 o 3 mulas en estos apartados caminos. La época de las caravanas ya pasó, pero gracias a la iniciativa de la Franja y la Ruta, la antigua tierra de Tali ha recuperado su vitalidad y al mismo tiempo ha recibido nuevas oportunidades de desarrollo. La Tali actual, con su cultura, su entorno natural y su milenaria posición de puerto terrestre internacional, se ha convertido en una tierra en la que la gente puede hacer realidad sus sueños y en un lugar ideal para vivir. En el futuro, Tali, con sus propios medios, construirá el tramo suroeste de la iniciativa de la Franja y la Ruta y aprovechará su posición histórica y sus nuevas oportunidades para recuperar el antiguo esplendor de la Ruta de la Seda del Suroeste.